Vamos a ver ahora todo lo que sería la pestaña inicio y lo fundamental. Acá tendríamos, por ejemplo, todo esto es el portapapeles. Generalmente utilizamos atajos de teclado. Acá veamos muy bien lo que dice la palabra lunes. Aprieto control C, vengo a otro lugar de la hoja o en otra hoja también se puede. Control V y se ha pegado. Me ha mantenido el original. O puedo cortarlo, control X, acá, vengo a otra hoja o a otro lugar, acá por ejemplo al final, aprieto control V, me lo ha sacado de aquí y me lo ha puesto acá. Voy a hacer control Z para retroceder. Entonces, para dejar de que esté seleccionado, aprieto la tecla escape. Lo que acabamos de hacer está acá, copiar y me mantiene el original. Luego busco dónde, acá, pegar. Hago clic en lunes, por ejemplo, digo copiar, vengo acá y digo pegar y ya estaría, así de fácil. Lo mismo hemos hecho acá, donde estaría seleccionado, cortar, vengo a otro lugar y digo pegar. Me lo ha sacado el original, me lo ha puesto ahí. Entonces, en lugar de utilizar esto que sería estas opciones, prefiero hacer el atajo de teclado, control C o control X para cortar, control C para copiar y control V para ambos casos para pegar. También puedo copiar el formato. Entonces acá si lunes está con negrita, cursiva, subrayado y con rojo, puedo copiar este formato y venir y aplicarlo a otras celdas. Ahora todas las demás celdas están con el mismo formato donde estaba posicionado. Muy bien, voy a hacer control Z para retroceder y quitar todo lo que tenía. Y para deseleccionar, tecla escape. A veces vamos a necesitar hacer un copiado especial. Entonces, si yo acá hago un copiado, pero necesito de alguna forma pegarlo en otro lugar, acá tendríamos una variedad de ellos. Si digo pegado especial, tendríamos acá. Por ejemplo, solamente podría copiar nada más que una fórmula, o solo los valores, o solo el formato, los comentarios o la validación. Vamos a hacer acá unos cuantos. Por ejemplo, en este caso, si está con negrilla, cursiva, subrayado y en rojo, esto lo voy a hacer. Muy bien. Y quiero copiar a otras partes, en este caso pegarlo. Veamos muy bien. Digo copiar. He copiado de aquí el contenido y el formato. Entonces, si yo vengo donde dice domingo, puedo venir en pegar, pegado especial, solamente los formatos y digo aceptar. Vemos que solo me ha copiado, o en este caso pegado, el formato de donde he retomado. Y no solamente el formato. Como ya he copiado de acá, en lugar del formato que me lo copie el contenido. Entonces, vengo aquí, pegado especial y que me lo pegue tal cual estaba. Los valores, por ejemplo, puede ser. Y el valor era lunes. Esto es más importante de otra forma. Hagamos cuenta que acá, este lunes no lo voy a tomar en cuenta. Así. Muy bien. Hagamos cuenta que voy a sumar todo esto. Entonces, voy a llamar a la función suma y voy a decir todos estos y aprieto enter. Este es el resultado. Voy a ponerlo con negrilla y color rojo. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero es copiar esto. Acá vengo y digo copiar. Ahora voy a pegar más abajo y me dice muy bien, acá pegado especial. ¿Quieres copiar el valor? El valor es 70. Si digo aceptar, vemos que me pone 70. No me lo ha copiado el formato ni la fórmula. Si vengo en la barra de fórmulas, vemos que acá no tengo fórmula. Tengo lo que sería el valor. Si hago clic, sin embargo, aquí, en el original, sí tengo la fórmula. Entonces, como ya he copiado, veamos muy bien, lo que yo también puedo hacer en pegado especial es copiar no el valor. Esta vez no quiero 70, quiero la fórmula entera. Digo aceptar y ahora estaría acá la fórmula. Pero como anteriormente hemos explicado, ha retomado los valores inferiores. Entonces ha tomado estos valores de puro 50, 50 todos ellos. Entonces acá estaría del C7 al I7.
del C7 hasta el I7. Muy bien, entonces, y me lo ha puesto correctamente. Por lo tanto, lo que yo he copiado de acá es todo lo que tiene dentro, el formato, el valor, la fórmula, y luego vengo a otro lado y yo decido cuál de los tres principalmente voy a copiar. Entonces, para eso sirve esto fundamentalmente, fórmula, valor, formato. Si pongo comentario, los comentarios más o solo los comentarios se van a incluir, al igual que la validación. Por ejemplo, si digo todo, pues todo se va a copiar. Entonces acá digo aceptar, vemos que me ha copiado la fórmula y el formato. Lógicamente que no el resultado, porque estaría prevaleciendo la fórmula. Muy bien. Entonces voy a apretar la tecla escape, todo esto puedo seleccionar así y apretar la tecla suprimir. Algo que acabamos de ver sería lo que es la fuente. Entonces la fuente es fácil de entender. Todo lo que vaya a seleccionar aquí, por ejemplo hasta domingo, puedo cambiar el tipo de letra con los cuales contamos y puedo cambiar el tamaño. Acá puedo poner por ejemplo un 16 o un 10. Puedo dar a cambiar el tamaño a saltos, más grande, así, o también a saltos más pequeño. Muy bien, lo voy a dejar así. Luego puedo poner todos ellos con negrita, cursiva, o sea inclinado, y subrayado. Y hay varios tipos de subrayado, el simple y el doble. Muy bien, para quitar hago lo mismo, aprieto clic sobre ello. Todos los elementos seleccionados se van a ver afectados. Algo bastante interesante que tendríamos acá para poner bordes. Por ejemplo, si selecciono todo esto hasta aquí, incluyendo ahí, puedo poner unos bordes. Si digo a todos los bordes, a todos los lados, me lo acaba de poner un borde negro. Y yo puedo acá hacer así, seleccionar, o con control E también, hemos dicho, puedo quitar todos los bordes. O solo poner nada más que alrededor el borde. Selecciono con control E, vengo y digo bordes externos. Veo que alrededor de mi tabla me lo ha puesto bordes, pero no en intermedios. O puede ser al revés. Acá voy a seleccionar todo y digo solamente bordes acá internos. Vamos a ver. Acá estaría borde en la parte inferior de todo lo seleccionado, en la parte superior, a la izquierda, a la derecha. Y aquí sería todos los bordes, como acabamos de ver, aquí bordes externos. Entonces puedo utilizar esto de todos los bordes acá, como estamos observando, y luego decidir si lo voy a quitar los exteriores. Muy rara vez hacemos eso, pero por ejemplo el borde inferior, en este caso de aquí abajo puedo venir también, selecciono todo esto y el borde acá le digo borde inferior. Entonces hago clic y tendríamos acá. Luego vamos a decidir el más o menos el grosor, acá el color y el estilo. Entonces puedo lógicamente hacerlo aquí. Veamos que tengo acá bordes gruesos exteriores, mucho más gruesos del exterior que de lo interno. No olvidemos que en vista podría venir y la línea cuadrícula momentáneamente quitarlo para ver lo que nosotros ahora estamos creando. Con control E selecciono, he dicho, y puedo acá borrar todos los bordes, en este caso por donde vaya pasando, hago clic, he recorrido y me lo ha borrado. Voy a apretar la tecla escape y ahora aprieto control E y nuevamente puedo poner acá todos los bordes. O puedo dibujar de alguna manera acá los bordes, o dibujar cuadrícula de bordes, o poner un color que nosotros queramos. Por ejemplo, puede ser azul. Ahora cuando yo vaya a poner acá todo esto, a crear así, veamos que estoy dibujando las líneas intermedias, estoy personalizando uno por uno. Voy a hacer control Z, no lo vamos a personalizar de esa forma. Voy a apretar la tecla escape, acá control E, voy a venir, voy a decir todos los bordes y ahora vamos a ver acá, todo este grupo es para dibujar
Y aquí donde dice más bordes, yo decidiría de una forma mucho más personalizada todo ello. Por ejemplo, le digo alrededor que sea este color interno y contorno. Entonces todo acá se está observando cómo va a quedar. Y aquí tendría unas variaciones de los bordes. Entonces si digo aceptar, vemos que está a todos los lados y con ese color azul que hemos determinado. Voy a hacer control E y lo voy a dejar acá sin bordes. Muy bien. Luego tendría acá para poner un resaltado, un color de relleno, por ejemplo lunes. Hago clic y vemos cómo me lo ha resaltado, me lo ha puesto ese relleno acá. Tengo una gran variedad de colores. Si no quiero ninguno, le digo sin relleno. Y no solamente puedo cambiar el fondo de la celda, sino también el color del texto. Por ejemplo, si aquí yo le pusiese negro, como la letra es negra, no hay contraste. Si vengo y digo blanco la letra, ahora sí hay contraste. Por lo tanto, puedo elegir el color del fondo y el color del texto. Le voy a decir acá que sea negro el texto y sin relleno el fondo. Muy bien. En cuanto a alineación, si vengo, ahora sí nuevamente podría activar la cuadrícula propiamente del documento. Y si vengo, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más grande, de esa forma. Veamos muy bien, lunes está acá. Puedo decir que me lo alinee en la parte superior izquierda, a la izquierda central, acá, en la parte inferior izquierda. Muy bien, esto sería de esa forma. Esto es más o menos lo que sería vertical y estos de abajo horizontal. Estos tres vertical, estos tres horizontal. Si quiero totalmente al centro, entonces acá al centro vertical, al centro horizontal. Con estos 6 voy a ubicar en cualquier área en mi palabra. Por ejemplo, si quiero en la parte superior derecha, aquí derecha, en este caso superior. Si quiero superior izquierda, acá izquierda superior. Estos dos al centro sería totalmente al centro. Para eso es. Una variación de acá del texto sería esto para poder inclinarlo. Hago de esa forma, vemos que el lunes se ha puesto de forma diagonal. Puede ser ascendente o descendente como estamos viendo. O ponerlo así, lunes, o girar hacia arriba. Como estamos viendo, unos 90 grados más o menos me lo ha girado. Y aquí también. En ese sentido. Vamos a utilizar esto. Claro que existen más personalizaciones todavía con el ángulo exacto que quiero, pero generalmente utilizamos esto. Por ejemplo, ahí, si vengo a más opciones, acá estaría el ángulo exacto que yo quisiese. Acá también sangría y todo eso. Muy bien, con esto nos vamos a conformar ahora. Si quiero volver como estaba, vengo nuevamente acá y desactivo esta opción y ahora estaría otra vez ahí. Entonces, para acomodar, hago doble clic aquí y doble clic aquí. Ya hemos visto anteriormente cómo funciona. Al igual que en Word, también podemos hacer tabulación en el texto. Entonces, si yo estaría acá, con esto haría tabulación. Vemos cómo va recorriendo a saltos de izquierda a derecha o regreso como estaba al principio. Algo importante acá sería estas dos opciones que utilizamos muy frecuentemente. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si escribo aquí, voy a decir hola a todas. Me voy a acercar mucho más todavía. Ahí. Hola a todas. Para continuar modificando, puedo apretar F2 o venir aquí a la parte superior. Cualquiera de los dos. Hola a todas las personas que están viendo este curso. Muy bien. Hago Enter. Vamos a entender esto, es importante. Si vengo acá, vemos que en la barra de fórmulas me está indicando que en esta celda está el contenido, todo este contenido, desde hola hasta curso. Pero visualmente me engaña, me dice acá abajo que estaría ocupando todo este texto, las celdas, acá por ejemplo las C3, D3, E3 y el F3. Todos esos están ocupando campo este texto, pero no es así.
simplemente lo ha puesto Excel para saber que hay contenido ahí. Porque si vengo al D3, veo que en la barra de fórmulas no hay nada. En el E3 tampoco, no hay nada. Y en el F3 tampoco. En el C3 sí hay. Entonces, si en estos no hay contenido, ¿por qué me está mostrando? Porque esto se está simplemente extendiendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que no se extienda? Solamente pertenezca exclusivamente a su celda. Para eso es esta opción, ajustar texto. Ahora vemos que el D3 está vacío, E3 igual, F3 igual. Y esto está donde pertenece, en su propia celda. Por eso muchas veces, si no nos gusta, solemos otra vez dejarlo así. Muy bien, ¿para qué me va a servir esto? No olvidemos que, para no confundirnos, porque si pongo aquí un dato o aquí otro dato, pongo por ejemplo 45, vemos cómo se está cortando el texto. Entonces necesitamos trabajar apropiadamente. Esto es para ajustar texto. Otra de las cosas, debajo de ajustar texto está combinar. Por ejemplo, toda esta tabla desde aquí, desde el B1 hasta el J1, puedo poner una cabecera. Escribo en el B1 y digo aquí, voy a poner cálculo de gastos de una semana. O voy a poner de acá de la primera semana de enero. Muy bien, entonces hago enter. Vemos que hemos indicado que solamente en el B1 está el contenido y en los demás no. Pero este es el título de la tabla. Si yo selecciono desde el B1, hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y arrastro hasta aquí, por ejemplo, así, y lo suelto y digo combinar y centrar. Ahora me lo ha combinado todas esas celdas, es una sola celda, ya no son varias celdas, me lo ha combinado y ha aprovechado para centrar el texto. Ahora yo puedo ponerlo así, con negrita, con color rojo y hacer saber que este es el título de mi tabla. Veamos que si hago un solo clic, todo se selecciona porque es una sola celda. Desde el B1 hasta el J1 es uno solo. Si nuevamente quiero regresar, vengo acá y digo separar. Y ahora el texto se ha ido sumamente atrás, acá, como estamos viendo, y puedo ajustarlo y solamente pertenece al B1, no a lo demás. Voy a hacer acá, puedo eliminar también esto de esa forma. Luego tendríamos acá más o menos el número, en el grupo número, la nomenclatura o al menos cómo va a mostrarse los datos. Por ejemplo, aquí tendríamos números, aquí texto. Entonces, en algún momento esto, por ejemplo, el 10, puedo venir y decir que sea número. Vamos a ver cómo ha cambiado 10,00. Sigue siendo 10. Y si sumo todo, va a seguir dando 10. Entonces, por ejemplo, acá, si sumo todo esto, vemos que me está dando 70. Son 7 días y 10 en cada uno. Entonces, vemos que ha cambiado la nomenclatura, la forma en la cual vamos a ver, pero el resultado sigue siendo el mismo. Generalmente utilizamos acá de forma, como su nombre lo indica, general. Entonces, utilizamos eso porque seguimos haciendo operaciones. O lo puedo poner el símbolo de moneda, como estamos observando, pero el resultado sigue siendo el mismo. Tanto número como moneda, igual. Al igual que contabilidad, veamos cómo estaría. Luego puedo poner, si lo cambio a fecha, ya ahí va a cambiar la manera en la cual estaría. Ya no va a ser interpretado como un número, porque la fecha tiene esta forma de escribir. Al igual que la fecha larga, la hora. El porcentaje sí, lo cambio y vemos acá. Este sería el 10 sería el 1000%. Entonces, de esa forma. Acá también tendríamos fracción y científica. Hay muchas más acá. Formatos de número. Vamos a ver estos de acá. Ya hemos visto general, número y moneda. Al igual que contabilidad. Veamos esto de fecha corta. Esto lo voy a dejar como estaba. Lo puedo venir y decir general. Por ejemplo acá. Entonces, un poquito más voy a recorrer.
La siguiente sería acá, por ejemplo, fecha corta. Entonces, si yo pongo 10 barra inclinada a 10 de octubre barra inclinada del 2021. Entonces, aquí automáticamente ha detectado fecha. Puedo ponerlo como número o como fecha. Entonces, fecha corta estaría así. En general, este sería el equivalente al mismo. Se contabiliza desde un año y desde una fecha exactamente. Luego la fecha larga es lo mismo, el 10 de octubre del 2021 y acá el día más. Todo esto me lo ha puesto. Decido fecha corta o fecha larga. Para hora también podría ponerlo, como estamos viendo. Entonces, si lo pongo acá, lo voy a decir generar primero. Puedo ponerlo 01, acá las 10 horas, algo así, y 21 minutos. Vengo y digo aquí la hora. Muy bien. Esta es la hora. Entonces, 1 hora, 10 minutos y 21 segundos. Como estaríamos viendo acá. Muy bien. El porcentaje se maneja del 0 al 1. Por ejemplo, el 50% sería 0.5. Vamos a ver, en lugar de hora acá, vamos a poner porcentaje. Vemos efectivamente que equivale al 50%, porque la mitad de 1 es 0.5. Entonces, así puedo ponerlo acá. El porcentaje, en lugar de ponerlo 95% o 25%, si queremos la nomenclatura de acá, tendríamos que utilizar el mismo, 0. O 0,25. Entonces, este sería el 25%, porque si utilizo y vengo al porcentaje, entonces me estaría utilizando acá, como estamos observando, el porcentaje. Muchas veces utilizamos, o al menos para poder ser más liviano todo esto, solemos trabajar con esto, pero aclaramos que siempre se trata de porcentajes, 10%, todos estos. En donde aclaramos, pues puede ser en el título o en el pie de página de la tabla, pero podemos seguir trabajando con general, solo que vamos a aclarar que todos los resultados y todos los números que se ven son porcentajes, para no tener que ser muy repetitivo al respecto como esto. Entonces, todo el rato porcentaje, porcentaje, es un poco incómodo trabajar así. Sí se puede, es lo correcto, pero para manera más cómoda, estamos diciendo que podríamos hacerlo como ahora hemos indicado. Otras opciones que nos dan acá, como habíamos dicho, por ejemplo, para porcentajes, entonces sin necesidad de que venga acá, por ejemplo, pongo el 1 aquí, digo porcentaje, vemos que el 1 es el 100% como habíamos indicado. Acá también, si es, por ejemplo, $100 o la moneda, acá digo que sea acá, $1, o en este caso $100. Hago clic y vemos la nomenclatura que me lo ha cambiado a $100, de esta forma correcta. También podría ser acá que lo vuelva estilo millares, por ejemplo 10, si vengo, lo voy a poner 1000. Si vengo, vemos que esto sería la forma correcta, con coma y 2 ceros. Muy bien, el punto sería de 1000, o sea, la unidad de 1000. Muy bien, y esta coma ya es para las fracciones. Muy bien, entonces acá, en este caso, los decimales. Por ejemplo, si quiero más decimales, aquí por ejemplo, voy a poner 10. Entonces, el 10 está como tal, es como un 10 unidades. Acá puedo venir y aumentar. Estamos escribiendo, pero la coma hemos dicho que es para decimales, no es para unidad de 1000. Entonces, está contabilizando esto como 10, pero los decimales son 3 unidades acá. 3 decimales. O puedo quitarlos con esto o aumentarlos con esto. Muy bien. A veces tenemos resultados muy largos con muchos decimales. Con esto los vamos quitando. Entonces, con esto los quito. O los puedo aumentar para que todos sean la misma cantidad de decimales. Vamos a entrar a una cosa bastante interesante.
Todo esto voy a marcar y veamos acá tendríamos para borrar todo. O apretar a veces la tecla suprimir o backspace. En este caso voy a borrar todo para que no se muestre. Igualmente puedo apretar. Pero si elimino muchas veces se queda el formato. Lo voy a suprimir. Muy bien, lo que queríamos indicar acá era el formato condicional. O sea, esto hemos indicado para dar formato, negrilla, cursiva, subrayado, tipo de letra, tamaño. Todo eso, como el color, lo podemos hacer acá siempre y cuando cumpla una condición. Por ejemplo, acá sería 70. Si sobrepasa la suma el 100, hagamos ese ejemplo, entonces quiero que se ponga un determinado color. Acá tendríamos muchas formas condicionales. Vamos a hacer unas cuantas y los demás vamos a ver que es muy similar. Por ejemplo, acá me dice primero regla para resaltar celdas. Entonces yo quiero resaltar esa celda. Y me dice cuando sea mayor que. Entonces hago clic y me dice muy bien. Entonces yo le digo que sea mayor a 100. Lo voy a poner a 200. Acá mayor a 200. Y me lo va a rellenar con color rojo claro, con texto rojo oscuro. Entonces digo aceptar. Muy bien, y ahora todavía no tengo el resultado. Todo esto le voy a decir que me lo sume aquí, autosuma, y muy bien. Entonces no está con ese rojo porque no sobrepasa los 200. Hemos indicado que haciendo doble clic acá todo lo demás se va a desplazar. Muy bien, acá lo ha corregido el sistema. Esto no es mayor a 200. Así que no se pone en color rojo ni con el texto rojo. Este tampoco es mayor a 200. Esto sí es. Voy a eliminar todo esto. Acá borrar todo. Y al igual que el anterior, no solamente hay para mayor que un número, sino también para menor que un número. O entre dos parámetros, entre un número y otro. Entonces, si yo digo acá que esté entre el 70 va a estar entre 50 y 200. Entonces me va a rellenar con el mismo color o puedo elegir otro. Formato personalizado también. Puedo elegir de qué manera va a ser. Entonces lo puedo decir relleno amarillo con texto. Entonces digo aceptar. Y ahora cuando sumo aquí vemos que me ha puesto el formato con a fondo amarillo. Y el número está entre 50 y 200. Y si hago la réplica de la fórmula hasta abajo, veamos que estos dos están entre 50 y 200. Esto está fuera de esos parámetros. Como vemos, de esa forma es fácil poder, acá voy a eliminar esto, es fácil poder establecer un color, una forma, no solamente mayor que un número, menor que un número, entre dos parámetros, o que sea igual a un número exacto. Si no es ese número, no me lo va a poner ese formato que acabamos de ver. O puede ser un texto que contenga una determinada palabra o un determinado número, o cuando llegue a una determinada fecha, o cuando existan valores duplicados. Entonces, si hay valores duplicados, me va a decir cuáles. Esto puede ser bastante útil. Por ejemplo, acá voy a cambiar este parámetro y voy a decir acá que todos sean 10. Muy bien, entonces se va a repetir con el primero, porque el resultado va a dar 70. Acá también tendría que dar 70. Entonces, si digo, vengo y voy a decir, de hecho, antes de poner siempre voy a borrar todo esto, el formato, para que no exista conflicto. Y ahora acá, si digo valores duplicados, me dice muy bien, se va a rellenar con rojo, acá claro, y con texto rojo oscuro, aceptar. Entonces voy a sumarlo, es 70. Arrastro hasta aquí, veamos muy bien. Arrastro hasta ahí, no hay valores duplicados, todos son diferentes. Si continúo arrastrando, ahora sí me pone ese color, porque observamos que son iguales, están siendo los mismos. Por ejemplo, del 30, acá voy a poner 30 también. Y voy a hacer una copia hasta aquí. Ahora vemos que es el mismo valor, 210 con 210.
por eso me está mostrando en ese color. Entonces aquí tendríamos esas opciones de rellenado, pero la cuestión es acá, como hemos indicado, que me lo va a cambiar de color, de forma, de relleno, todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando cumpla una condición. Existe una gran variedad de ellos acá, para resaltar celdas, para valores superiores acá, de esta forma, unas barras de datos. Estas barras de datos es diferente. Vamos a eliminar todo esto y voy a decir borrar todo. Por ejemplo, si sumo todo esto y hacia abajo voy a hacer hasta aquí, dan los resultados según la cantidad de elementos existentes, o sea, según más o menos hace un cálculo de porcentaje, según ellos se va a poner una barra. Si vengo barra de datos, puede ser un degradado como esto. Entonces vemos como 70 es muy poco en relación al máximo valor, que sería 1050. Vemos como solamente me pone una barra pequeña y luego va aumentando más, aquí hay otra barra pequeña y así. Por ejemplo, esto de 70, aquí voy a poner 90 y acá voy a poner 150. Veamos que se va moviendo automáticamente y aquí voy a poner unos 200. Ahora sí vemos cómo se va acomodando según el porcentaje de el valor que tendría acá, de mayor a menor y todo eso. Entonces acá el 70 se ve una barra bien pequeña porque en comparación al máximo valor es muy pequeño. Automáticamente sacado ese porcentaje. Luego tendríamos también muy similarmente escalas de color. Por ejemplo, puedo eliminar todos estos, solamente el formato nada más. Puedo venir, escalas de color, y puedo utilizar esto, cualquiera de estos. Y vemos cómo estaría así. Los valores más grandes están con un rojo más intenso acá. Y luego a medida que va bajando, vamos viendo a colores más tenues. Y los más suaves es verde. Generalmente trabajamos con rojo, amarillo y verde. Los amarillos son intermedios, el verde son los valores más bajos y los rojos los valores más altos. Es una especie de simbología de más peligro o más importancia, eso depende. Entonces el 70, por ejemplo, es el más verde porque es el que menos tiene valor. Entonces así sucesivamente sería una escala de colores bien coherente. Y lo mismo que acabamos de hacer, acá voy a borrar el formato, voy a venir y en lugar de colores puedo utilizar iconos. Por ejemplo, esto va en aumento, esto está al centro y estos valores altos, estos de acá está hacia abajo, significa valores bajos. Estos están al centro, valores intermedios, este está abajo y estos valores altos. Este estaría también bajo. Muy bien, voy a de esa forma borrar solamente el formato. Muy bien, ahora tendríamos acá formato de las tablas. Puedo seleccionar todo con control E y vengo y simplemente me lo da unos colores, por ejemplo sus cabeceras, todo eso. Elijo el color que yo quiero, lo pongo y me dice todo lo que vas a poner vamos a tener que crear una tabla. Más adelante vamos a ver de crear tabla. Digo aceptar y vemos cómo me lo ha puesto el estilo. En insertar vamos a ver cómo crear tabla. Voy a hacer control Z. Y no solamente de una tabla, por ejemplo, puedo elegir solamente los de arriba, en inicio y estilos de celda. Puedo usar cualquiera de estos colores. Hago clic y vemos cómo ha quedado. Los gastos también. Puedo venir y voy a utilizar un verde. Acá estarían las cabeceras entonces de ambos. Muy bien, como vemos eso es para las celdas y estos son para las tablas. Luego tendremos acá el de celdas. Cuando comencemos a trabajar con tablas siempre vamos a utilizar esto, por eso lo han traído a inicio. Entonces si yo estaría acá, veamos en esta 50 sería el valor. Lo voy a poner con rojo y negrilla para que se note mucho mejor. Ahí. Entonces veamos, si digo insertar, lógicamente que estaríamos en una celda, voy a insertar celda y veamos que puedo desplazar el elemento hacia la derecha. Entonces si digo aceptar, al desplazar la celda hacia la derecha, lógicamente que los demás también se han desplazado. Voy a hacer control Z,
Lo mismo pasaría acá en insertar celda, no solamente a la derecha, puede ir abajo también. Vemos cómo lo ha recorrido todos los demás hacia abajo. Pues al recorrer uno, todos los demás han tenido que recorrer para no tener que reemplazarlo. Luego tendríamos en insertar celda también acá toda la fila. Entonces cuando digo aceptar, vemos que a partir de ahí toda una fila me lo ha insertado y el valor ha bajado. No solamente toda una fila, sino también toda una columna. Entonces digo acá insertar columna, entonces vemos cómo me ha insertado toda una columna y lo demás se ha recorrido a partir de donde me encontraba en este valor 50. Desde acá también podría insertar una hoja, pero hemos preferido siempre desde este lugar, desde abajo, para que sea más coherente. Este 50 puedo eliminarlo también. Veamos acá lo mismo que hemos hecho con agregar una nueva celda y que se desplace los valores alrededor que nosotros queramos. Lo mismo podemos hacer, pero eliminando celda. Entonces digo eliminar celda, me dice qué va a pasar con la celda. Pues se va a desplazar hacia la izquierda todos los valores. Veamos que este 350 estaría acá. Lógicamente que va a cambiar porque hemos dicho, incluso cancelar voy a poner, estos son valores de suma. Hasta ahí. Voy a venir a borrar y voy a borrar todo. Muy bien. Entonces cuando esté acá, si digo eliminar celda y se desplaza hacia la izquierda, vemos cómo todos estos dos valores se han desplazado. De hecho puedo dejarlo acá, esto como estaba. Simplemente voy a borrar nada más que formato, lo demás lo voy a dejar. Veamos acá, esto lo voy a poner a su alrededor del elemento, incluso podría ponerlo así. Un color en particular, un fondo, de esa forma. Muy bien. Y este 50 va a ser sin fondo. Muy bien, entonces a partir del 50, si le digo eliminar celda, se desplaza hacia la izquierda. Vemos cómo se ha desplazado, me lo ha eliminado y lo demás ha recorrido. Control Z y puede ser también, en este caso, desplazar hacia arriba. Ha desplazado hacia arriba todos los elementos de abajo y vemos que después del 40 salta al 60, no está el 50. Muy bien, acá nuevamente tendríamos el 50. Luego podría también toda la fila, al igual que hemos agregado, eliminar toda la fila. Entonces toda esta fila del gasto 5 no está, lo ha eliminado a partir del punto donde nos encontramos y aquí toda la columna. Entonces jueves no está, todo lo demás se ha recorrido. Esta hoja donde estamos trabajando, al igual que hemos insertado una hoja, de acá también podría eliminar la hoja. Si vengo a la hoja 2, aquí, vengo a eliminar hoja, digo sí, vemos que ya no está la hoja 2, me he quedado con la hoja 1. Luego, en cuanto al formato, esto utilizamos muchísimo, hemos dicho. Otra vez voy a hacer control Z aquí. Todo esto necesitamos ponerlo acá sin relleno. Muy bien. Los totales acá no va a estar. De hecho, esto más deberíamos ponerlo con sombra, puede ser así. Muy bien. Lo que nos interesa acá es que cuando nosotros vayamos a dar una especie de formato, por ejemplo, aquí, alto de celda, entonces cuando yo me encuentre en el valor 50, voy a ponerlo así. Puedo decidir aquí el alto de la fila entera. Entonces, en formato, alto de fila, y esta sería la fila número 7, que estaría el gasto 5. Y puedo decidir, ahora estaría 23.1, le voy a decir 30, digo aceptar. Vemos como toda la fila se ha hecho más alto. También podría ajustar el alto de fila. Si estaría así, vemos que hay demasiado espacio y detecta que hay espacio. Entonces en formato, autoajustar alto de fila y me dice que se va a ajustar automáticamente al valor más alto que tendríamos. En este caso, el tamaño más alto que sería el 50. Vemos que es el número 18, bastante grande, los demás es el 11. Luego lo mismo pasaría, pero en este caso el ancho. Entonces vemos acá, el ancho sería 10, yo lo puedo poner 20. Y lo voy a quitar eso, así, aceptar. Ahora estaría 20 puntos.
O lo mismo que hemos hecho, que se ajuste automáticamente. Se ajusta acá al valor, a la celda que nosotros hemos hecho clic. No me ha respetado lo que sería la parte de arriba porque no ha tomado en consideración eso. Voy a hacer control Z. Si yo haría clic en esta celda del jueves, va a tomar en consideración eso. Entonces ahora si digo ajustar el ancho, ahora se ha ajustado a la palabra jueves y ya no ha tomado en consideración el valor 50. Entonces eso es bastante bueno. Puedo elegir también el ancho predeterminado acá, que sería generalmente 10. Muy bien, lo voy a dejar así. Ok, entonces tendríamos también para ocultar y mostrar. Puedo ocultar toda una fila. El jueves vamos a ocultar, en este caso la fila sería del gasto número 5, la fila 7. Si digo ocultar fila, vemos que no está ahí y no puedo verlo. Entonces en formato ocultar y mostrar, acá puedo decir mostrar fila. Muy bien, entonces acá me estaría indicando, pero como si no está marcado, puedo hacerlo así también y mostrar acá filas. Ahora ha aparecido porque no sabía exactamente dónde estaba. Y también podría acá ocultar columna del jueves, por ejemplo. El jueves sí ha ocultado. Acá tendríamos que seleccionar bien todo lo demás. Si no estoy seguro, marco todo y digo formato acá y mostrar otra vez columnas. Nuevamente jueves aparece. Algunas cosas acá, no sé por qué lo han mezclado. Por ejemplo, organizar hojas, cambiar el nombre, mover y color. Todo eso lo tenemos acá. Clic con el botón derecho, cambiar nombre, mover y color. Entonces no debería estar acá, tampoco esta opción de eliminar hoja, tampoco esta opción de insertar hoja. Eso está abajo, entonces está reiterativo, no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene acá importancia sería esto de proteger la hoja entera. Pero si hago clic con el botón derecho, también tendríamos acá para proteger la hoja entera. Entonces no vamos a hacer caso y podemos bloquear la celda que estaríamos seleccionando. Bloquear celda. Y también cambiar los formatos de celda. Lo vamos a dejar como está. Algunas operaciones y automatizaciones ya hemos visto anteriormente. Si selecciono toda esta fila y al último dejo un espacio, aquí se va a venir estas operaciones automáticas. Tendríamos suma y de hecho lo voy a poner así. Esto lo voy a quitar, lo voy a decir negro, más pequeño y sin negrilla. Muy bien. Entonces todo esto lo voy a poner con un relleno color, vamos a ver, celeste. Ahí. Muy bien. Y el texto blanco. Ok. Entonces, si selecciono toda esta fila, el último que estaría vacío, aquí se va a venir el resultado y puedo sumar, automáticamente me lo ha sumado. Vemos que la suma de todos estos es 70 y lo mismo puedo hacer con cada uno de ellos. Pero como hemos utilizado automatismos, haciendo doble clic acá, todos estos me va sumando. Hacia abajo también, por ejemplo aquí, quiero hacerlo así. Y abajo, como está vacío, ahí va a venir la suma. Y lo mismo puedo hacer hasta aquí. Muy bien, y ahí estaría el resultado. No solamente podríamos hacer eso, sino también sacar el promedio. Voy a hacer control Z acá. Y esto voy a borrarlo con la tecla suprimir. Por ejemplo, del 10, el promedio sería 10, si no me equivoco. Acá vemos que efectivamente es así. Voy a cambiar valores aquí arbitrariamente. Voy a poner 90, acá 15, acá 84, cualquier valor de 2 dígitos. Y por último esto. Muy bien. Ahora cuando hago todo esto y saco promedio aquí, hasta ahí. Muy bien. Entonces es 67.4286. Anteriormente dijimos que podríamos quitar decimales con esta opción. Incluso así sería también los decimales. Con 2 sería más que suficiente. No solamente podríamos sacar promedio, sino contar números. Acá, por ejemplo, si hago así,
De esa forma, vemos que de lunes a domingo sería 7. Acá, contar números, vemos que efectivamente son 7. Muy bien. Y hasta el gasto 16, pues sería 16. Si hago así, contar números, acá, sería 16. Si yo pusiese un valor intermedio acá, ya serían 17 números. Muy bien. También podríamos acá decir el valor máximo. Por ejemplo, de aquí voy a eliminarlo. El valor máximo de acá es 99. Vamos a ver que me tiene que dar 99. Entonces vengo, valor máximo es 99, efectivamente. Y lo puedo quitar los decimales, en este caso, lo voy a quitar ahí. Muy bien. Y no solamente el valor máximo, sino también el valor mínimo. En este caso es 15, si no me equivoco. Y digo el valor mínimo y me muestra 15. Muy bien. Incluso hay muchas más funciones rápidas que podríamos utilizar. Más adelante vamos a ver un par de funciones y cómo cada una de ellas se escribe, la nomenclatura, todo eso, cómo utiliza Excel. Aquí hay unas utilidades que no sé en qué situación se utilizaría, porque por ejemplo acá si estoy debajo de todo esto, le digo rellenar hacia abajo, me copia el valor de la parte superior hacia abajo. Lo mismo aquí, si digo rellenar hacia arriba, me rellena con estos valores. Muy rara vez utilizamos esto, preferimos siempre manejarlo de forma manual. Luego, en cuanto a borrar, hemos dicho, selecciono las celdas, por ejemplo, con borrar todo, se va a borrar absolutamente todo, no solamente el formato, sino también lo que serían los valores, las fórmulas, el texto, los números, todo. Si digo el formato, solamente el formato nada más. Si digo el contenido, pues todo lo que está adentro. Acá vamos a ver, esta es la función. Puedo acá borrar comentarios e hipervínculos. Entonces, como vemos, acá tendríamos esto. Venimos frecuentemente acá, muchas veces lo utilizamos, especialmente para borrar todo. Es que a veces cuando lo borramos, acá por ejemplo, puede ser unas cuantas, lo voy a poner así. Cuando selecciono toda mi tabla y aprieto la tecla suprimir, vemos que me ha eliminado el contenido, pero no el formato. Si aprieto la tecla backspace, acá no me elimina. Y vemos que realmente necesitamos venir aquí y borrar todo lo que vayamos a seleccionar. O solamente el formato nada más. Algo que tenemos que aclarar es que cuando seleccionamos todo, hay una celda activa. Esta celda activa es con la que nosotros vamos a decidir dónde insertar. Si aprieto la tecla Enter, vemos cómo va avanzando en el mismo. De esa forma. Sería la celda activa donde vamos a insertar o vamos a hacer algún cambio de valor. Como vemos, hemos hecho acá el cambio de valor. Muy bien. Lo voy a quitar, lo voy a poner un número. Y algunas cosas podríamos ordenarlas. Para esto voy a simplemente tratar de poner acá algún formato de tabla, así. Muy bien. Algo como esto. Y lo voy a poner de esa forma. Veamos muy bien. Entonces lo que yo quiero acá sería ordenar. Aquí. Entonces veamos. Todo esto con número 10 hasta acá es gasto 1. Entonces si digo venir a ordenar de la A a la Z, entonces todos empiezan con G, no hay problema. Voy a poner aquí de esta forma A, B, C. Voy a poner aquí A, voy a corregir A, B, C, D, E, F, G, acá voy a poner H, I. Muy bien, solo hasta ahí. Entonces, si esto quiero ordenarlo alfabéticamente, vemos que los valores también van a cambiar. Entonces vengo, ordeno de la A a la Z. Y ya está ordenado lo demás, como vemos acá, y me lo ha puesto los valores donde corresponden. Entonces, acá estaría el D era 10. Si hago control Z,
el D era puros 10, entonces todo me lo ha cambiado. Acá, de esa forma, automáticamente lo ha hecho, ni siquiera he necesitado seleccionar. Es que esta es una tabla, ya lo ha entendido el sistema como tabla. Muy bien. Entonces, eso es para ordenar. Y aquí estaría para buscar, puedo buscar alguna palabra como, por ejemplo, jueves. Busco jueves, digo buscar y me lo ha encontrado acá. Al lado tendríamos reemplazar, entonces puedo reemplazar por jueves por la palabra neutro. Y si tuviese varios jueves, entonces de uno solo puedo hacerlo y reemplazar a todos. Aquí, en este caso, reemplazar a todos. O reemplazar uno por uno. O buscar y luego decidir reemplazar. Si digo reemplazar a todos, me dice que hay un reemplazo y ya estaría. Jueves me lo ha cambiado por neutro. Entonces acá tendría reemplazar. Acá puedo ir a una área específica de mi hoja. Muy bien. También podría buscar fórmulas, comentarios, algunas cosas, pero fundamentalmente sería esto. En algunos casos, cuando estemos dibujando, vamos a necesitar esto de panel de selección. Si voy a insertar dibujos, imágenes, gráficos, acá, según lo que considere Excel, se va a ir acumulando y voy a poder con la herramienta seleccionar objetos, pues seleccionar dichos objetos que tengo en mi área de